Bueno, bienvenidos a este primer episodio de un espacio de compartir, de conversar, y básicamente el objetivo es traer un poco lo que hacemos en nuestro día a día, es decir, conversar con muchas personas, debatir ideas, escuchar historias de las personas, y qué mejor manera que empezar contando la historia que también muchos clientes conocen, pero que de repente algunas personas no las conocen a profundidad, que es la historia detrás de Mendoza. Y bueno, vamos a ser nosotros dos, sus anfitriones, Josué Mendoza y mi persona Nerio, así que hay mucho que hablar, mucho que aprender juntos. ¿Y qué te gustaría tú lograr con este espacio que, aunque es nuevo y realmente no tiene un objetivo tan claro, qué tú quisieras lograr con esto? Sí, yo diría que una cosa particular que nos está sucediendo hoy día es que obviamente la empresa ha crecido, gracias a Dios, estamos creciendo, hemos ganado muchos clientes nuevos, mucha gente nueva quiere conocernos y bueno, realmente ya tú y yo no representamos la mayoría del equipo de trabajo como fuimos al principio. Nosotros y nuestras esposas éramos el total de la barbería, luego fuimos mayoría, luego fuimos poquito a poco, hemos entrado muchas personas nuevas. Eso también significa que menos personas de toda la clientela que tenemos tienen contacto con nosotros y con la historia de cómo empezó. Entonces, si contamos un poco ahora en esta oportunidad que tenemos digital, quizás los clientes de todos nuestros colaboradores y los clientes de la barbería en general tengan la oportunidad de tener un contacto con nosotros y conocer la historia a pesar de que no se cortan el cabello con nosotros dos. Entonces, esa puede ser una de las cosas que podemos lograr a través de este contenido. Y por supuesto, el objetivo que nos motivó a tomar este espacio un día domingo, que normalmente estamos en casa con nuestra familia, es que creemos que podemos ser una herramienta para inspirar a otras personas. Porque si bien nosotros empezamos desde literalmente de nada, de no tener nada, a construir algo que, si bien no es una multinacional, es una empresa estable con un grupo de clientes de 21 personas fijas, sin contar los empleados eventuales, pudiera representar una gran motivación, inspiración para una persona que está empezando hoy, que hoy tiene un emprendimiento de él solo con sus manos haciéndolo, de una o dos personas, una pareja en su casa que está vendiendo comida, que está vendiendo un dulce, que está empezando un negocio de lo que sea. Así que bueno, vamos a contar un poquito desde el principio, porque el principio, por supuesto, según lo que la gente conoce, aquí en Panamá, fue en el 16 de octubre del 2020, en medio de la pandemia, empezamos el primer local de Mendoza como tal. Pero pues esa historia tiene un poquito más de historia detrás. Y yo voy a hacer una pregunta a Josué que puede ser interesante. ¿Dónde estaba Josué hace 9 años hoy? Estamos hoy aquí en enero 26, depende de qué día lo estén viendo, pero enero 26. ¿Qué estaba haciendo Josué hace 9 años? Hace 9 años. Yo estaba en Maracaibo, en Venezuela. Trabajaba en un centro comercial, en un salón que se llamaba Privilegio, me parece. Me acuerdo, sí. Sí, ¿verdad? Privilegio. En Galería, el único centro comercial con pista de hielo. Que tuvo pista de hielo por mucho tiempo, ya no. No tenía en ese momento. Estábamos en Maracaibo, vivíamos, si no me equivoco, ya en San José, que es como un barrio bastante regular, no sé, estándar. Como decir aquí, una barriada donde hay casas, no éramos Costa del Este, San Francisco, nada parecido a eso. Un poco peligroso, de hecho. Sí, entonces vivíamos en una casa alquilada con nuestro hermano mayor, que vivía allá por la música y eso. Y bueno, empezamos a vivir ahí, empecé a trabajar en galerías por una oportunidad que salió. Y bueno, obviamente estábamos en la etapa de Venezuela, que 2016, 15, principios del 16, perdón. Y estaba Venezuela en una situación muy precaria donde no conseguíamos comida. Básicamente era como que todo de primera necesidad no estaba disponible. No había comida, no había toallas sanitarias, champú, acondicionador, jabón, desodorante. Se hacían unas filas kilométricas para poder comprar Y algo. recuerdo que hacíamos filas hasta para conseguir aceite solamente, no sé, o un frasco de mayonesa por persona. Entonces era una fila de 3-4 horas por algo tan básico como eso. Y un poquito para que tengan en contexto, en la casa que vivíamos no teníamos nevera, o sea, no teníamos línea blanca en general. Nosotros pasamos de vivir en un anexo, 4 personas. Un anexo es decir, un cuarto, sala dentro del mismo cuarto y una cocinita que tenía la línea blanca, a vivir en una casa más grande, pero que no tenía línea blanca. Es decir, nosotros teníamos 2 aire acondicionados que llevábamos para allá, las camas y las computadoras, más nada. No teníamos nevera, o sea, que teníamos un cooler con el que comprábamos hielo todos los días en la casa de una persona que vendía hielo para hacer agua fría. Teníamos una hornilla eléctrica y teníamos un tostiarepa. Y con eso hacíamos comida, lo poco que pudiéramos comprar de comida, y en verdad comíamos muy mal en ese tiempo.
Para que tengan una idea, yo pesaba más o menos 18 kilos menos o 35 libras, 38 libras menos de lo que peso hoy. Y yo no soy gordo, o no me considero gordo todavía. Así que estábamos en una condición bastante complicada en ese momento. Sí, yo diría que yo tenía 38 kilos menos, no libras. Pero bueno, interesante eso. Claro, entonces estábamos en esa situación, obviamente se nos empezó teníamos ya la idea de emigrar, pero obviamente cuando estás en tu país, lo que menos esperas o sueñas o te has planificado es irte de tu país. Entonces se sentirán identificados los panameños. O sea, el panameño, el pensamiento de irse a otro país es algo como voy, estudio y hago algo diferente y vuelvo, pero no es como que, no, sí habrá sus excepciones, pero no es como la visión de cualquiera. Entonces empezó a entrar la semilla, algunos que otros familiares se habían ido, empezaron a salir algunas personas, quizás no familiares tan directos, sino más terceros. Y por alguna razón sonó Panamá, no. Me acuerdo que un primo había llegado a Panamá y nos comenta un poco de que, bueno, habían algunas oportunidades de trabajo, el dólar, un poco de estabilidad, aunque yo honestamente no conocía de Panamá mucho, más que el conocimiento básico de que había el canal de Panamá y algunas ropas que llegaban a Venezuela que eran porque pasaban por Colón y las vendían allá y se les hacía llamar de Panamá, cuando realmente era un tránsito, tampoco sabía toda esa información. Pero me acuerdo que Panamá fue la opción más barata para llegar, es decir, era el pasaje más económico que había en avión y nosotros no teníamos cómo cambiar a dólares porque en ese tiempo el cambio de bolívares era tan complicado que voy a poner un ejemplo. Recuerdo que trabajé una temporada fuerte para tratar de ahorrar dinero cuando empecé con el plan de salir de Venezuela, 4 meses trabajando en turno de 7 de la mañana a 2 de la tarde en una panadería. En las tardes pintaba, agarré un contrato pintando las mismas instalaciones de la panadería, en la noche ensayaba y tocaba música y prácticamente llegaba a mi casa a 2 o 3 de la mañana, me paraba a las 5:30 todos los días, prácticamente sin día libre, durante 4 meses y logré ahorrar $40. En bolívares era un montón de bolívares, pero cuando lo cambié, $40 fue lo que logré ahorrar. Para que tengan una idea un poco lo que representaba poder conseguir dólares y irnos a un país como España o Argentina, eran $700, $800 el pasaje nada más, sin contar que tienes que llevar algo para arrancar. O sea, creo que esa fue una de las principales razones por qué Panamá. Sí, que en ese momento tampoco teníamos muchos familiares afuera, en otros países. Para los que han migrado, saben que cuando tú tienes un anfitrión que por lo menos te dé información, ni siquiera tiene que recibirte o darte dinero, solo con darte información de cómo llegar, qué hacer primero, ya tú tienes como una pequeña ventana para empezar. Entonces, te rompes como ese temor de llegar y no saber nada. Ese es un primer plus. Teníamos este familiar que más o menos nos habló un poco de Panamá. Luego, después que te hablan, empiezas a ver YouTube, videos, hay recomendaciones, etcétera. Pero antes de eso no tienes idea. Y bueno, el tema económico, obviamente el pasaje costaba $160, me parece, o 140. 50, 130 incluso se podía conseguir. Sí, y aparte solo pedían $500 para entrar, ¿no? En efectivo, que era un reto enorme para nosotros, obviamente, en ese entonces. Sí. La primera persona que salí fui yo. Yo no era barbero, importante aclaratoria. Para los que no conocen y si encontraron este podcast de casualidad, nuestro negocio principal es una barbería, Mendoza, de hecho somos nuestro apellido y se llama así la barbería, Mendoza. Pero yo no era barbero cuando llegué a Panamá. Así que yo me construí entre aquí y Venezuela, pero José, que sí era barbero, él llegó, consiguió un buen trabajo y yo, pasando por múltiples trabajos, desde que llegué en mis principios en Panamá, los primeros 6 meses trabajé, vendí comida, hacía arepas en la madrugada, 4 o 5 de la mañana, salía a vender en la Vía España. Otra señora me ayudaba haciendo empanadas, también vendía en la Vía España. Luego salía a buscar trabajo. Yo me acuerdo que caminaba 4 o 6 horas diarias metiendo hojas de vida. Llegué a meter más de 300 hojas de vida, pero no tenía un oficio como tal y me costaba mucho conseguir trabajo. Luego conseguí trabajos eventuales, una empresa de mudanza, trabajé en una chatarrera, de ayudante de cocina, de mesonero, de vigilante estuve un tiempo. Mi primer año nuevo en Panamá lo pasé en el mall de Milla 8, trabajando de vigilante, haciendo un doble turno. O sea, trasnochado de 2 noches. Y recibí el año nuevo ahí, estaban unos chinos tirando fuegos artificiales y yo estaba ahí solo. En mi primera vez en Panamá, mi primer año, pasarlo año nuevo, solo, trabajando de nocturno de vigilante, para mí fue algo difícil, no voy a decir que no. Pues yo asumía que tenía que echar para adelante y más nada, pero bueno, me acuerdo que José me esperó con la cena y la cosa y llegué en la madrugada y tenía ahí el vinito y la cena, que estaba él con una prima todavía en ese tiempo y la verdad que, bueno, fue una experiencia bastante difícil, pero el punto es que decidí hacer lo que hacía mi hermano, porque yo lo veía que estaba en aire acondicionado todo el día y a veces si no había clientes podía ver el teléfono, ver series, jugar un videojuego en el teléfono y bueno, yo decía, este trabajo es para mí. Entonces claro, me fui. ¿Y qué dijo la gente cuando me iba a ir?
Que no tenías que irte, ¿o qué? Que era una mala idea, porque yo aquí por lo menos haciendo esos trabajitos daba para comer, para lo básico. Lo que sí es verdad es que la necesidad que vivimos nosotros en Venezuela nunca la vimos en Panamá. A pesar de que yo no tenía un trabajo tan estable, para los que no conocen lo que es la economía en el resto de Latinoamérica, pudiera decirles que Panamá es un país demasiado estable, un país que tiene demasiadas oportunidades, un país que si bien yo estaba vendiendo empanadas en la calle en la madrugada y no tenía un trabajo estable, yo lograba hacer $10 de ganancia diaria, yo pagaba un cuarto en Carrasquilla, en una zona medianamente buena, un cupo de un cuarto con otra persona y comprar mi comida. Yo me iba con $20, $30 al supermercado en el año 2016 y compraba granos, salchicha quileada, jamón, cosas básicas, atún, y con eso comía una semana fácilmente, con $20, $30. O sea que yo creo que la verdad es que Panamá tiene una cantidad de oportunidades que muchos países de Latinoamérica no tienen. Tienen un privilegio de que puedes salir de las necesidades más graves que tienes muy fácilmente, simplemente esforzándote, trabajando y aprovechando las oportunidades que hay. Sí, y cuando te encuentras con quizás una historia o ves lo que hay hoy de Mendoza Barbershop, puede ser fácil decir, no, quizás tuvieron suerte o tuvieron las oportunidades o quizás trajeron capital de Venezuela e invirtieron, pero la verdad es que no es nuestra historia. Y cuando lo veíamos en perspectiva también podrían pensar, lo trajeron visionado y era lo que querían hacer, pero la verdad es que tampoco. Nosotros cuando llegamos, y no sé Nerio exactamente qué pensó en ese momento, pero cuando yo me vine por dos razones. Uno, me quería casar con la que es mi esposa hoy, que éramos novios en ese momento, y yo le decía, no nos podemos casar en Venezuela, no tenemos ni siquiera para comer, no teníamos para comer ni para alquilar un cuarto, nada, o sea, no alcanzaba para nada. Y adicional a eso, cuando yo me vine, yo llegué a Panamá y yo decía, yo tengo que trabajar para tener techo, agua, comida, luz, internet. Internet particularmente porque me gustan los videojuegos y entonces estaba como que esa era parte de mi paquete de beneficios. Un sueño no era un sueño, ambicioso. claro, no era un sueño de montar un negocio y crecer y convertirlo en una marca, nada por el estilo. Era llegar, hacer lo que sé hacer, que era barbería, hasta ese momento era lo que sabía hacer o sea, en mi mente, ¿no? Como 25 años pensando qué hacer para el futuro. Yo dije, bueno, corto cabello en algún lugar que me sienta cómodo y gane suficiente para vivir y pueda ayudar a mis padres a sobrevivir también en Venezuela. Entonces era como la meta, el requisito. Lo comparto, yo creo que mis metas eran menos que las de él, porque yo no tenía un oficio, así que entonces para mí era como que, bueno, consigo un trabajo de lo que sea, aprendo a hacer lo que sea que me toque, en el horario que sea que me toque y que me paguen lo que sea que me quieran pagar, para yo pagar un cuarto, comer y mandar $5, $10 por quincena para Venezuela, que era mucho en ese momento, o mucho no, era algo de ayuda en ese momento para nuestros padres. Y efectivamente yo tomé la decisión de salir de Venezuela porque pasaron dos cosas. Un día iba caminando en el mall, y lo visité a él y se me rompieron los zapatos y yo no tenía otros zapatos. Se me rompieron, que el nivel que estaban tan rotos que se rompieron y se me veían los pies afuera. Y yo tuve que caminar, le puse cinta, me acuerdo, busqué a alguien que me prestara en un local tape y le puse al zapato para poder ir a montarme en el bus y caminar hasta mi casa. Y llegando a mi casa se volvieron a destruir. Y ese día yo dije, yo tengo 22 años, tengo energía, tengo ganas de trabajar y no puede ser que yo esté en esta situación. Igualmente, la primera vez, y solamente me pasó 2 días que pasé todo el día sin comer. No tenía para un pasaje ir a casa de alguien que me diera de comer, no tenía comida en la nevera, no tenía dinero para comprar ni un pan. Dije, esto no es para mí, yo estoy en el lugar incorrecto. Y busqué la oportunidad, vinimos aquí, pero la visión no era venir a hacernos ricos en Panamá. Porque la realidad es que uno lo que busca es paz. Si tú eres emprendedor y estás empezando, creo que este mensaje puede servir para ti. Lo primero que uno busca cuando genera ingresos es paz. Si tú te independizaste y dejaste tu empleo, es seguramente porque no quieres tener un horario tan exigente, porque no quieres tener un jefe encima, porque quieres tener libertad de decisiones y de tiempo. Pero hay que entender que lamentablemente para poder lograr eso hay que pasar por un proceso de mucho sacrificio. Y allí es donde empieza lo que hicimos luego, que ya siendo empleados un tiempo, varios años, ya yo aprendí la barbería, mi hermano me enseñó algunas cosas, fui a Venezuela otro tiempo, practiqué allá, volví, para hacer un poco más corto el cuento. Ya estando nosotros empleados, con algo de clientela, un poco más estables ya en una barbería, ya teníamos todos nuestros papeles en regla, permiso de trabajo, residencia, cae la pandemia y yo recién me había casado y recuerdo que el poco dinero que tenía para hacer una boda, decidimos mi esposa y yo
en consenso decir no vamos a hacer nada, vamos a ahorrar, no vamos a gastar lo poco que tenemos. Y miren cómo es una buena decisión que nosotros hicimos solo un civil y un almuerzo con amigos y ya, y no gastamos prácticamente nada. Ese dinero, poco dinero que tenía ahorrado, me sirvió porque yo me casé un 17 de febrero del año 2020 y los primeros de marzo empezaron a cerrar todo. Cayó la pandemia y cerraron todo, nos quedamos encerrados en la casa todos, vivíamos juntos todavía en un solo apartamento para ahorrar, pero literalmente fue la mejor decisión que pude haber tomado. Y el capital de él salió también de una historia que es interesante. Sí, definitivamente cuando llegamos a Panamá y decidimos trabajamos, tú empezaste barbería, creció toda esta idea, empezamos a trabajar juntos también en un local, como que nos fuimos los dos al mismo lugar siendo empleados. También empezamos como a soñar un poquito de qué era lo que queríamos tener, visionamos un poco. Cuando la pandemia llegó, estábamos buscando local, me acuerdo. Y bueno, yo siento que cuando esperamos el tiempo de Dios también, o sea, somos pacientes porque en verdad tuvimos la oportunidad de tomar el local y decidimos no hacerlo porque, bueno, no sentíamos que era el momento ni los recursos y estaba muy costoso para lo que nosotros creíamos que era viable. Y tampoco estábamos, gracias a Dios estábamos en un muy buen lugar, no estábamos sufriéndolo y simplemente estábamos teniendo la paciencia de tomar la decisión con la mente ya más fría y haciendo las cosas con calma. Entra la pandemia. Yo acababa de perder mi carro por pérdida. Fue como inundación, pero no tanto inundación, sino que estaba en una zona que estaba negado esa zona, pero no es que estaba inundada la ciudad y el carro le entró agua al motor. Al final la aseguradora prefiere pagarme era un carro nuevo de 6 meses, en vez de arreglarlo, porque bueno, supongo que tienen su tabla, ¿no?, del costo y eso. En vez de cambiar el motor, prefirieron pagarme lo que quedaba de deuda, pagan la deuda a la financiera, porque no era un banco, sino una financiera, creando mi historial de crédito. Y me quedó una parte porque había dado una inicial grande. Entonces, ese capital fue el que luego invertí en la barbería. Y además te costó un montón lograr que la aseguradora te diera el dinero. Yo me acuerdo que todos los días José se levantaba y llamaba a la aseguradora. Llevábamos a la barbería, llamaba a la aseguradora. No tenía clientes en la tarde, llamando a la aseguradora. Iba para el concesionario, no le respondían, iba para la aseguradora, le daban una carta que iba para allá, de aquí para allá, y nadie se quería hacer responsable. Y me acuerdo que la insistencia de Josué tan constante, fue lo que logró que le dieran el dinero empezandito la pandemia. Sí, el cheque me lo dieron como el 20 de febrero y la pandemia empezó en marzo, me parece. Sí. Cerca del 20 de febrero. Lo otro que quería agregar es que en todo ese proceso, algo que hay que destacar como migrantes, que me gustaría hablarle directamente a las personas que van a otros países, hay que entender varias cosas. Número uno, uno llega a un país y tiene que recibir y abrazar la cultura y todo lo que el país te ofrece. No puedes llegar a querer ser convertirlo en lo que era tu país, porque al final somos nosotros los que estamos aquí visitando y recibiendo el beneficio y la bienvenida desde el país que estamos. Y por ende aplica a la parte legal. O sea, recuerdo que yo llegué en septiembre del 18 de septiembre de 2016, llegué a Panamá y yo empecé en el trabajo, no sé, una semana después, luego me cambiaron de trabajo, etc. Yo sé que ya en noviembre yo estaba bastante estable, en el sentido de que ya tenía un trabajo que sentía yo que era fijo, estaba preparándome para casarme con mi esposa, que fue unos meses después, y yo ya en esa época estaba buscando un contador que me hiciera una declaración de renta, aunque la ley no me lo exigía porque había estado solo 3 meses laborables desde que había llegado mi primera entrada, pues el sello de migración. Pero yo dije, yo la quiero hacer porque si hay una oportunidad de residenciarme, ya yo tengo todo ordenado. ¿Ves? Entonces, yo siempre soy muy creyente de que hacer las cosas bien y alinearnos a lo que la ley nos indica en cada país, que es diferente en cada país y diferente en cada continente, etcétera, cultura, religión, lo que sea. Yo me adapto porque yo soy el que vengo de visita aquí y que voy a recibir un beneficio. Me están abriendo las puertas. ¿Por qué razón tengo yo que ir en contra de lo que ya está estipulado? Entonces, hice las cosas de esa forma. Y lo cierto es que el año siguiente yo me casé, gracias a Dios del trabajo me esperaron 15 días, nos casamos, estuvimos en Venezuela, luna de miel, toda la parte bonita que me lo regaló Panamá, gracias a Dios, porque todo ese dinero, ese ingreso que invertí allí, me lo dio Panamá con el trabajo que tuve. Gracias a Panamá pude casarme bien, iglesia, fiesta y luna de miel, que es lo que en nuestra cultura se practicaba. Fui a Venezuela, lo hice con toda mi familia, con todos los que pude. Bueno, un poco de favor también a la depreciación de la moneda. El dólar era muy fuerte en Venezuela en ese momento. Entonces, lo hice y llegando a Panamá en esa segunda entrada, ya casi que, no recuerdo exactamente, pero no creo que pasó un año y ya yo tenía residencia. ¿Ves? Había sacado mis papeles legalmente, había pagado todo. Recuerdo que cometí el error de decirle a mi esposa que no se registrara de una vez la cita porque no había cumplido la temporada, que era un año que había que tener.
y luego cerraron el sistema y bueno, y así quedó un poquito más de tiempo ilegal hasta que volvieran a abrir. Pero realmente tomar la iniciativa de hacer las cosas bien. Luego hice declaraciones de renta constantes hasta que me dieron el carro. Ese préstamo que me dieron venía de declaraciones de renta, de pagar mis impuestos, de hacer las cosas medianamente bien, obviamente con mucho desconocimiento, con un contador del más barato que conseguí, etcétera. Cometí muchos errores, pero en el proceso era la intención de hacer las cosas bien. Pero Entonces, sin duda todas esas cosas, esos errores que fuimos cometiendo fueron los que construyeron nuestro conocimiento hoy en día a nivel legal de negocios para poder decir, estos son los pasos que tengo que dar para, como independiente, poder generar dinero, pero cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales y que luego los bancos te tomen en cuenta, que luego haya oportunidades de créditos, de préstamos, etcétera, y que cualquier persona lo pueda hacer. Otro mensaje, si estás haciendo un negocio independiente, si eres barbero, eres taxista, haces aplicaciones de delivery o si tienes un emprendimiento en tu casa que está empezando o ya está tomando más forma, crear una estructura de costos que incluya el pago de todos los aranceles, llámese municipio, tasa fija, tasa única si tienes una sociedad anónima, la DGI, todos tus impuestos a la DGI, sea como persona única o jurídica, todo eso tiene que estar dentro de la estructura de costos de tu negocio, porque si no, el negocio no va a ser suficientemente estable para mantenerse a largo plazo. Y además vas a tener la oportunidad de seguir invirtiendo luego con créditos bancarios que no te los van a dar a menos que tú tengas todas esas cosas al día. Claro, entonces quería dar como todo ese backup de cómo vino el capital para hacer el negocio de mi parte, pero tiene mucho que ver con que hicimos las cosas bien. A veces como migrantes, no sé si solo pasa con los migrantes venezolanos, pero yo lo vi con muchos venezolanos que tengo cerca, que queremos llegar y hacer lo mínimo o hacerlo como queremos, y realmente hay que hacerlo, adaptarse a cada país en que estamos y seguir los parámetros legales. Es algo que yo recomiendo. Y que además adaptarse también implica aprender a amar el lugar donde estás. Yo recuerdo que durante mucho tiempo, estando ya en Panamá, pasaban dos cosas. Número uno, yo no me quería quedar en Panamá permanentemente, no me veía aquí. Porque es lógico que tú llegas a un país y es distinto, es diferente a lo que tú estás acostumbrado, la música es distinta, la comida es distinta, la cultura, los días feriados son diferentes, la gente tiene tradiciones distintas y obviamente tú te sientes fuera de lugar. Y es normal, le pasa a cualquier panameño que esté en Estados Unidos, a cualquier latino que se va a ir a Europa, que se va a cualquier parte, es normal. Y número dos, me pasaba que yo no quería ser barbero. Yo había sido barbero porque era lo que me tocó, porque fue lo que, bueno, era lo que había, vi que a mi hermano le iba bien, un par de primos, mi familia son barberos. Para los que conocen un poco más de la historia de la barbería en nuestra familia, mi abuelo materno fue barbero, mis tíos, hay mucha barbería en mi familia, en nuestra familia. Pero yo no me veía siendo barbero permanentemente. Entonces esas dos cosas me limitaban porque nosotros estábamos, bueno, haciendo lo que había, más no haciendo lo que amábamos. Estábamos en el lugar que nos tocó, más no en el lugar que amábamos. Cuando empezamos a amar la cultura, empezamos a integrarnos, a entender, a aprender la historia de Panamá, la hermosa historia que tiene Panamá, que hace poco fuimos al canal y me pareció una experiencia muy buena. La película cuenta a detalle todo lo que se hizo y bueno, toda la gestación de la independencia de Panamá. Luego que entendimos eso, que empezamos a amar las actividades, las fiestas patrias, que empezamos a amar la música, la comida, que dijimos, y se puede vivir aquí, empezamos a conocer personas geniales a nuestro alrededor. En la barbería es una gran ventaja que tenemos porque conocemos muchas personas y socializamos con muchas personas panameñas y extranjeras, pero de todas partes, y uno dice, hey, este lugar está muy bien, vamos a empezar a aceptar todo. Y luego la profesión, empezamos a entender que detrás de la profesión había un propósito, por lo menos yo lo vi así. Yo a veces decía, pero es que yo no me veo haciendo esto toda la vida. Pero entendí que la barbería es una oportunidad de sentarme 30 minutos o una hora con una persona todos los meses, cada 15 días, cada 20 días, con N cantidad de personas, con muchas personas. Yo creo que yo he conocido más de 2.000 personas en la barbería desde que empecé en Panamá. Hace 7 años y medio que estoy cortando cabello, más o menos, no sé exactamente. Y además he conocido personas de más de 50 nacionalidades, que eso es obviamente información, culturas, experiencias, viajes, personas que trabajan en cualquier tipo de trabajo, que tienen cualquier tipo de negocio. Yo empecé a entender que esto era para mí una universidad gratis todos los días y que además era la oportunidad de también yo darle algo a las personas, porque las personas vienen aquí y no solamente se vienen a hacer un corte de cabello, vienen y tengo la oportunidad de compartir con ellos, de escucharlo, que una persona se sienta escuchado ya vale muchísimo. Influir en su vida positivamente, darles un consejo, algo que aprendí de otro cliente y luego se lo digo a este cliente, me dice, wow, esa información no la tenía, eso no lo sabía, y debatimos y compartimos y creo que puedo
traerle algo positivo a la vida de esas personas y que su autoestima crezca. Así que tanto empecé a amar la profesión como empecé a amar el país, y yo creo que fue incluso ya después de tener la barbería, porque seguíamos con la idea de, no, voy a hacer otro negocio aquí, voy a hacer otro negocio allá, pero Dios nos seguía guiando a que esta era la ruta. Además que yo creo que las cosas se dieron de una manera tan específica, en las cosas que nos salieron mal y las que nos salieron bien. Fue una sucesión de eventos tan específicos que tuvo que haber sido Dios el que participó en que eso se diera de esa manera, porque nosotros no lo veníamos planificando tan ordenadamente, y Dios lo hizo como Él quiso. Entonces yo entendí que Dios me quería ahí, y empezamos a meterle más corazón al negocio, ya teniendo la primera sucursal, que era un localcito de 40 metros, que gracias a la pandemia pasó de que costaba $1,200 mensual el alquiler a 700, y eso fue una de las cosas que nos permitió empezar. Sí, nos dio como el empujón que nos faltaba para empezar. En ese entonces también me pasaba lo mismo. Yo tomé la barbería mientras estudiaba en la universidad, estudiaba agronomía, que es algo como muy distante a lo que es la barbería. Tomé el oficio de la barbería porque yo decía, bueno, mi abuelo me puede enseñar, en la barbería de mi abuelo en el pueblo Mene Grande, puedo aprender y hago mi platita los fines de semana, vengo los sábados y los domingos, trabajo aquí en la barbería. Mi abuelo no me cobraba silla, ni alquiler, ni porcentaje, nada. Yo lo que me ganaba me lo dejaba a mí, gracias a Dios. Y fue una idea, dije, bueno, con esto me alcanza para gastar por ahí, para jugar videojuegos, para comprar pizza, porque esa es la mentalidad de los 17, 18 años lo que aprendí yo. Y bueno, tomé el oficio, y luego fue ese oficio el que me permitió sobrevivir en Venezuela en un tiempo, y luego cuando llegué a Panamá conseguir trabajo rápido, pero aún así, no, como se dice en enero, no estaba completamente convencido de que era lo que yo quería hacer por el resto de la vida. Estando ya casado con mi esposa y teníamos el proyecto, no sé si ya habíamos abierto o estábamos en ese proceso de remodelación, un día conversando con ella yo le digo, bueno, si es lo que me va a tocar, porque muchas veces no, hay cosas que no podemos elegir en nuestra vida, no podemos elegir en qué hogar nacemos ni en qué país, hay varias cosas que simplemente no las podemos escoger por las circunstancias. Nosotros no podíamos escoger que Venezuela estuviera bien o mal, ya se había puesto mal y no podíamos hacer la diferencia. Entonces, hay cosas que simplemente no podemos escoger, fueron las que nos tocaron. Ahora, ¿qué hago yo con esas cartas que me tocaron? ¿Cómo las juego? Es el asunto. Entonces yo le digo a ella, si esto es lo que realmente me está tocando, que generaba un poco de frustración hacer algo que no estás completamente convencido que es lo que quieres hacer, y por 60 horas a la semana o más, porque realmente los barberos trabajamos mucho, horarios muy prolongados, y muchas veces el cliente, como solo viene 30 minutos o una hora, no lo dimensiona, como que, no tienes tiempo y tal, pero realmente yo estoy en la barbería 60 horas a la semana, regularmente. En aquel entonces hasta más, porque extendía el horario. Cuando abrimos la barbería la primera vez, nos quedábamos más, nos llegábamos antes, íbamos más tarde. Entonces, sin contar que al ser emprendedor, y los que lo han hecho saben, o empezar un negocio, una empresa cualquiera pequeña, los dueños hacen todo. Empezamos 5 personas, un primo que hoy tiene también su propia barbería, mi esposa era la que hacía manicure y pedicure y lavaba el cabello, mi cuñada que está aquí atrás ahorita era la que estaba en la recepción, y él y yo barberos también, 3 barberos. En ese momento nosotros hacíamos todo, o sea, la cafetería la comprábamos nosotros, íbamos en un Suzuki Celerio que lo usamos para las mudanzas de nosotros, que lo usamos para las remodelaciones, para comprar materiales, que compramos una nevera en ese carro, que íbamos los domingos, comprábamos todo, lo llenábamos completo, veníamos para acá, remodelar, llenar todas las neveras, ordenar todo, limpiar la barbería, había que hacerlo en las mañanas, en las noches, lavar las toallas. Mi primo se llevaba, vivíamos juntos todos, pero él se encargaba de esa área, se llevaba las bolsas de las toallas, que podía ser una o 2 bolsas negras fulles de toallas que usamos para secar el cabello de los clientes, para las barbas, se las llevaba a la casa, lavar, secar, toda la noche la lavadora y la secadora rodando, y en la mañana otra vez vaya a llegar y acomodar las toallas en la mañana. Eran más horas que solamente lo que dedicábamos a cortar cabello. Sí, pagar los ingresos, sacar el ITBMS, todas las cosas las hacíamos nosotros. Sí, los proveedores había que pagarlo, el sistema del banco, todo eso. Y todo eso sin que el cliente se diera cuenta que éramos nosotros los que estábamos haciendo el trabajo. Al final, el servicio y la experiencia queríamos brindar lo que fuera. Pero llegamos a ese punto, pienso yo, que con el momento que decidí, en esta conversación que tenía con mi esposa, digo, si es lo que me va a tocar, entonces voy a hacerlo bien. Nosotros que somos cristianos, la palabra muchas veces nos dice que hagamos las cosas como si fueran para Dios, pero uno no siempre entendemos realmente o entramos en conciencia de lo que significa muchas cosas que están en la Biblia. Simplemente vamos aprendiendo en el camino y la vida nos lo va enseñando. Y creo que a eso se refiere. Si estas son las cartas que me tocan, entonces lo hago con todo, con todas las ganas, con toda la pasión, le meto el verdadero empeño y lo hago excepcional, y entonces ahí es donde voy a ver la diferencia. Yo me quedé con una frase que me gustó mucho, que me ayudó mucho en esa época, recuerdo que me la decía mismo todo el tiempo, y es, haz lo que amas o aprende a amar lo que te tocó hacer.
Esa frase para mí era clave, porque si yo no logro hacer lo que amo, porque no pude, porque no se me dio la oportunidad, porque yo soñaba ser médico y no pude, no tuve la oportunidad de estudiar, o estudié, me gradué y me fui del país y en el país donde estoy no puedo homologar mi título, entonces lo que me tocó hacer, porque fue la oportunidad que Dios me puso en el camino, yo lo voy a amar. Y ese día, en ese momento yo me empecé a decir a mí mismo esa frase y empecé a amar la barbería, a entender la bendición que había atrás, el trabajo que se me había dado, que la oportunidad que se me había dado y empezar a hacerlo como para Dios. Claro, y cuando tú amas algo y te apasionas por lo que estás haciendo, no coincido con los que dicen que, bueno, si haces lo que te gusta, no estás trabajando, pero la verdad es que no es así. Igual te vas trabajando, igual te vas a agotar, vas a estar cansado, pero vas a tener una motivación y una energía extra para hacer lo que estás haciendo. Entonces, ese empuje extra, especialmente si estás en atención al cliente, se nota, porque la energía que nosotros tenemos se transmite. O sea, tú estás haciendo las cosas con ganas, quieres que ese cliente viva la mejor experiencia posible, quieres que la gente hable de tu trabajo y de tu negocio de la mejor forma posible, quieres ser agradable con tu equipo de trabajo, quieres tener un ambiente laboral amigable, ¿me entiendes? Quieres hacer la diferencia. Y adicional a eso, si tienes la fe como nosotros, quieres agregarle valor a la vida de cada persona que se sienta ahí en esa silla. O sea, yo sentí que en ese tiempo que estábamos los tres juntos, los 6, todos los socios que éramos, solo éramos los dueños que trabajábamos, recuerdo que se decía mucho, es una barbería donde solo trabaja familia. Y nosotros, lo que hacía la diferencia, el hecho de que fuéramos familia era un plus, pero lo que hacía la diferencia es que todos estábamos dando todo de nosotros para que ese negocio funcionara. Entonces, y toda persona que entraba lo percibía. Nosotros en el Mendoza Barber Shop lo que queremos transmitir es que todas las personas son bien recibidas, que queremos que estén allí con nosotros, que disfrutamos de verles, que les sonreímos al entrar naturalmente. Un cliente mío entra, una persona que tiene 2, 3 años conmigo, 3, 4 meses, depende del tiempo, hay unos que tienen 8 años viniendo a prenderse conmigo el cabello, y entra por la puerta y yo naturalmente sonrío, me alegro de verlo porque es una persona que ya es más que un cliente y con el que quiero compartir, quiero saber cómo está su vida, contarle algo que me pasó a mí también, algo nuevo que pasó en mi vida y como que es parte de esa dinámica de la relación, pero tienes que primero quererlo hacer bien para poder llegar hasta ese punto. Definitivamente, el dinero no es suficiente motivación, porque yo entendí que el dinero no era suficiente motivación y me tardé un poco en entenderlo, porque cuando empezamos el negocio y hacíamos todo lo que hacíamos, yo por muchas veces pensé que era el dinero lo que me estaba motivando. Ahora que gracias a Dios estamos un poco más estables y vivimos vidas más tranquilas, no estamos corriendo, huyendo de las deudas y de los problemas financieros que veníamos durante muchos años, yo entendí que el dinero no es suficiente motivación, porque ahora estoy más motivado y quiero hacer más, a pesar de que ya no lo hago por dinero. Y así mismo es un mensaje que les puede funcionar a los que estén empezando en un negocio, entender que tiene que haber otra motivación. Si el dinero es tu única motivación, esa gasolina se te va a acabar, porque tarde o temprano ya no va a ser suficiente, porque el dinero nunca es suficiente. El dinero hoy te ganas 1.000 y te lo puedes gastar, mañana te ganas 10.000 y te lo puedes gastar y volver a estar en cero y estar endeudado. Hay gente que es multimillonaria y terminan sus vidas, al final de su vida, endeudados, debiéndole el dinero al gobierno, debiéndole a los bancos, porque el dinero nunca es suficiente, entonces no es una motivación suficiente. Si tú entiendes que detrás de lo que estás haciendo, si tú vas haciendo tortas en tu casa, cakes, dulces estás haciendo, entiende que detrás de ese dulce hay una persona que se le alegra la vida cuando lo saborea, que se le alegra la vida porque está hermoso el dulce y se siente muy feliz de que es el dulce que él quería para su cumpleaños y que cuando esté ese dulce, lo estén partiendo, está su familia alrededor y realmente estás haciendo algo importante por la vida de alguien, a pesar de que tú estás metido en una cocina con calor, un horno, haciendo dulce. Así que ningún trabajo es demasiado pequeño para tener propósito. Si tú tienes propósito dentro de lo que estás haciendo, vas a tener la motivación suficiente para mantenerte con esas ganas que dijo Josué todos los días, levantarte y acostarte con las mismas ganas. Pero si es el dinero la motivación, esa gasolina se acaba rápido. Sí, entonces en ese recorrido obviamente abrimos post pandemia el 16 de octubre del 2020, el local pequeñito, y todavía en ese momento las motivaciones que habíamos tenido para hacer el negocio no eran lo que la gente piensa. No es que hicimos el negocio, Mendoza Barber Shop iba a ser multinacional, iba a tener sucursales, etcétera. Cuando abrimos Mendoza ahí en el primer local, era para que tengamos un buen empleo estable todos, para que nuestras esposas puedan trabajar con nosotros, que podamos ganar ingresos suficientes para estar bien. Ese fue como que empezó. Luego empezamos a trabajar y a trabajar y a trabajar y nos empezamos a dar cuenta de que lo que estábamos haciendo después que decidimos hacerlo con pasión hacía una diferencia y estábamos empezando a tener unos resultados específicos. Luego dijimos, bueno, vamos a ayudar, vamos a crecer un poquito más
Es más, recuerdo que cuando estábamos en ese local, se nos dio la oportunidad de abrir un local, o sea, se desocupó el local de al lado, que luego lo ampliamos, y tuvimos como ideas de hacer otro negocio diferente al que estábamos haciendo, como para ver qué sucedía, qué podíamos hacer diferente, hasta que al final decidimos ampliar la barbería y seguir creciendo en ese ámbito. Trajimos a un primo de Colombia, tuvimos otro primo que estaba cerca en otra barbería y entró con nosotros primero, luego trajimos al primo de Colombia, que hoy día es el gerente de Costa del Este, fue nuestro primer empleado, diría yo, barbero, porque bueno, segundo empleado, ¿verdad? Porque Sí, primero segundo, claro. no fue Samuel, después Nerio, entonces bueno, Nerio, que es ahora el gerente, fue nuestro segundo empleado de barbero como tal, y empezamos a crecer, empezamos a seguir trabajando, y nos encontramos en la situación de tomar una decisión difícil que tuvimos que tomar, de mudarnos luego de local a un local más grande, pero en medio de todo eso, yo creo que el crecimiento, el resultado solo, nos fue llevando a la situación en la que teníamos que crecer. Y luego empezamos a ver el crecimiento como una responsabilidad. O sea, después que teníamos el negocio y Dios nos había bendecido de una forma rápida e inesperada, por encima de nuestras expectativas, porque nuestra expectativa era tener un empleo donde pudiéramos generar ingresos para vivir. Recuerden que cuando llegamos migrantes era techo, agua, comida, internet. Ya eso estaba estábamos cubierto. por encima de lo que habíamos soñado cuando llegamos. Ahora estábamos entonces soñando con tener ese mismo ingreso estable por mucho tiempo y que nadie nos pudiera despedir. Recuerdo que era una de las frases que Yo usábamos. me acuerdo, porque a mí, paréntesis, a mí me despidieron una vez de una barbería que era muy reconocida en el momento que yo entré. Y era, vamos a decir, medianamente competencia donde Josué trabajaba antes de trabajar juntos. Yo logré, haciendo videos en redes sociales, que siempre me gustó eso, que me contrataran en esa barbería. Duré 5 meses. Tuve unos roces con las jefas, ellas eran un poco difíciles. Yo era un muchacho joven, más impulsivo y respondiendo y la cosa, me despidieron. Y yo literalmente le agarré un miedo a ser despedido, porque nunca en mi vida me habían despedido, pero no me habían despedido porque nunca había durado más de 3 meses en un trabajo, porque yo no quería ser empleado. Entonces yo, como no quería ser empleado, yo duraba 3 meses y me iba, no había dado tiempo que me despidieran. Esa vez me despidieron y yo empecé a tenerle miedo, entonces yo decía, bueno, vamos a hacer un negocio propio para ser jefe y que nadie me pueda votar. Incluso me acuerdo que yo hacía un chiste, cuando mi jefe de la barbería que estuvimos juntos, Saúl, que es una gran persona, dominicano, él estaba cortando al lado mío, yo iba a barrer, le barría el puesto. Entonces yo decía, no, tengo que ganar puntos porque si no me pueden votar. Y entonces los clientes se reían mucho y yo lo decía en chiste, pero realmente por dentro yo decía, yo tengo que evitar que esto me vuelva a pasar, porque yo me sentí muy mal esa vez, muy mal. Yo me sentí en el aire, después de haber trabajado tiempo, aprendí barbería, mejoré, hice videos, todo, y me contrataron en el lugar que yo quería. Duré 5 meses y me despidieron. O sea, eso fue para mí como que un balde de agua. O sea, para mí era como que, ¿y ahora qué hago? Sí, entonces esa motivación que no había sido crecimiento ni nada, era abrimos y trabajamos y nos quedamos ahí, etcétera. Pero entonces Dios empieza a bendecir y a veces uno dice, bueno, los planes nuestros no son los mismos de Dios y Dios tiene algo más grande. Empezamos a crecer, hicimos la ampliación y luego nos empezamos a dar cuenta que nuestro negocio, con estos primeros empleados que tuvimos, podía ser un canal de bendición para otras personas, como nosotros lo recibimos cuando llegamos a Panamá. O sea, llegar de otro país donde estás mal o inmigrante o estando en Panamá en una situación difícil, porque hay personas que no están en la mejor situación posible, y tener una oportunidad laboral como la que nosotros tuvimos, esa es una oportunidad de ser un pequeño puente para personas a cambiar sus vidas de alguna forma. Entonces, empezamos a sentir la responsabilidad del crecimiento. Entonces, empezamos a hacer ese trabajo, nos fuimos al local de Vía Porras ahora, que es la sucursal de Vía Porras que tenemos actualmente, que tenía 5 sillas en ese momento. Nuestro plan original era que tuviera 6 sillas. Este ingeniero arquitecto aquí que está presente, sin título, falló en los cálculos y las dimensiones y no quedó el espacio para la silla 6, entonces terminamos haciéndolo con 5. Empezamos a trabajar, pero el negocio financieramente estaba estructurado y pensado para 6. Y bueno, en el proceso decidimos ampliar más adelante. Obviamente el costo de la remodelación fue súper alto y nos costó un montón. Claro, tuvimos arrancar. que tumbamos el baño. Literalmente agarramos en las fechas patrias para tumbar el baño, hacer un baño en la parte de atrás y usar ese extra metros para poder agregar el barbero que faltaba. Agregamos la silla que faltaba. Obviamente cuando tú empiezas a entender un poco los números, te das cuenta que los negocios son matemáticas. Entonces, si el negocio está pensado para 6 estaciones y pones 5, inevitablemente no vas a ganar dinero, o sea, se va a estancar, porque los números no se equivocan, es muy difícil. Entonces, que además nosotros no estábamos claros de cómo era en las estructuras de costo de los negocios en Panamá, cuánto era el margen de ganancia normal. Yo pensaba antes que un restaurante podía ganar
40% de la facturación total era ganancia, 35, 30%, que era yo pensaba que eso era lo normal, porque Venezuela en una época fue tan utópico que la gente invertía 10.000 y terminaba el año y tenía 40.000. Eso no es normal. En el mundo entero eso no es normal. Entonces nosotros luego que nuestro negocio empezó en los primeros años dando, no sé, 7% de ganancia, era como que ese barbero que faltaba, ahí estaba toda la ganancia, no ibas a ganar nada. Y luego con el tiempo, hablando con clientes, pude entender que los negocios normalmente en Panamá dejan un margen de ganancia del 15, 18%, es un negocio súper saludable. Obviamente empezamos a trabajar hacia eso, pero no era que nos íbamos a ganar demasiado. Entonces esa silla era algo demasiado crucial. Sí, yo recuerdo que tuve una conversación con Mario que le dije, nos sentamos, no sé, era que como 6 meses después de haber abierto Vía Porras, todavía éramos 5 barberos en ese entonces, yo le digo, bueno, según los números que veo hoy, si no hacemos algo, hacemos ABC, no ganamos ni $1, nunca. Me acuerdo que calculó algo muy específico ese día. Yo le digo, pero ¿por qué? Si yo veo que estamos bien, nos llega clientela, la facturación. Yo no me metía en los números tanto porque era su área y yo estaba más solamente en el área de lo de las redes sociales, el mercadeo, tal, ok. Entonces yo no lo entendía, yo veía que facturábamos muy bien, que llegaban clientela, que tenemos un precio bastante alto para lo que el mercado en barbería está. Entonces yo decía, pero ¿cómo es posible que si nosotros no ganamos plata nadie gana entonces? Porque somos los más caros. Y entonces luego él me dice, lo que pasa es que yo tengo una estimación del desgaste de las instalaciones. Y yo, ¿cómo es eso? Claro, las instalaciones se van a empezar a desgastar, se van a empezar a dañar las lámparas, las paredes se deterioran, el piso se daña, hay que hacer una reestructuración del piso en N cantidad de años, las sillas se empiezan a deteriorar y hay que cambiarlas y cuestan un montón de plata, se traen de China. Entonces él me dijo, el negocio ahorita está funcionando, pero si no hacemos algo, en 5 años ya no vamos a ganar nada. Y vamos a empezar a tener que reinvertir dinero que no tenemos para poder solamente para mantener el negocio a flote. Entonces, claro, llegando a esa conversación, yo no estudié administración de empresas, ni contabilidad, ni arquitectura, ni nada de esas carreras que cualquiera podría decir, pero en el proceso uno va aprendiendo y si te apasionas por algo y le empiezas a meter mente, yo siempre tuve una pequeña afinidad con las matemáticas. Teníamos un papá muy numérico también, ingeniero civil. Que si él sí era ingeniero, entonces aprendimos algunas cosas con él y poniendo en práctica, haciendo preguntas, utilizando la universidad de la barbería, que era, yo tenía un cliente contable, le preguntaba. Y un cliente abogado le preguntaba, consultorías gratuitas. Si quieres consultorías gratuitas para tu vida, para lograr todo lo que te propongas, en el área de derecho, contabilidad, administración, gerencia, todo, métete a Barbero y vas a tener clientes de todo y ahí le sacas toda la información. Claro, entonces, entre todo el manejo de información de porque esto es 2 años y medio después de haber abierto, entonces empezamos a utilizar esa información, quizás un mejor sistema de facturación que nos da un poquito más de datos, empezamos a ver, entonces decidimos tomar algunas decisiones. Pero seguíamos haciéndonos la pregunta, ¿es realmente lo que queremos hacer? Porque financieramente nosotros ganábamos nuestro ingreso de barbero, pues como empleados igual. Nosotros, para que los que no saben, nosotros somos empleados de nuestro propio negocio y ganamos igual que el resto, que están presentes ahí físicamente cortando cabello. Y eso nos mantenía nuestra vida estable. Nuestras esposas tenían que seguía siendo la básicos. razón original por la que abrimos el negocio. Si vamos un poquito atrás de lo que dijimos ahorita. Entonces, claro, pero 2 años y medio de hacer más sacrificios, de no dormir, de trasnocharnos, de trabajar mucho más que todos los demás para ganar igual que los demás, ya nuestras esposas estaban en un punto de colapso, ya que decían, pero, o sea, ¿para qué están haciendo eso? ¿Por qué estamos trabajando tanto? No lo entiendo, o sea, no entiendo por qué se supone. ¿Cuándo vamos a empezar a ganar? ¿Cuándo vamos a empezar a ganar dinero? Todo el tiempo estás trabajando, el negocio es negocio, reinvertir, pero nosotros seguimos igual. Nunca tenemos plata, porque además nosotros para poder lograr la primera sucursal nos endeudamos. Y para lograr la segunda, la ampliación, ya suerte no, pero cuando hicimos la mudanza a Vía Porras, yo tuve que tomar deudas a nivel personal, él tuvo que gastar todo lo que tenía, yo todo lo que tenía, el negocio todo lo que tenía, y volvimos en vez de allá para acá, del negocio para acá, volvimos a meter de aquí para allá lo poquito que habíamos logrado establecer. Entonces, sí, hicimos el típico poker all-in, agarra todo lo que tengas todo lo que tengas, y lo que no, y las deudas, y lo que el banco te presta, y lo que los amigos te prestan, y lo que con las remodelaciones, los proveedores nos daban crédito, y arrancamos Vía Porras con 400.000 deudas, pero era lo que entendíamos que teníamos que hacer porque creíamos en el negocio que teníamos, pero obviamente seguía pasando el tiempo y nuestras esposas y nosotros sentados diciendo, esto como que no tiene mucho sentido. Yo sé, claro, yo le digo a Nerio, hay que hacer este cambio, este y este. Pero ¿y esto cómo lo vamos a hacer? Claro,
procesando. Obviamente este arquitecto dijo, ¿qué hacemos para que podamos meter la otra silla? Yo recuerdo que yo tenía una carpeta. Josué empezaba, empezaba a hacer un dibujo. Y yo miren dibujaba. esta vaina. Estas son las sillas, para que lo vean aquí. Aquí está, estas son las sillas. Entonces él decía, tengo 5 sillas, aquí está el baño. ¿Qué hago? La silla no cabe aquí porque el barbero se paraba y entonces calculaba el espacio entre cuando el barbero hacía la barba, qué tan atrás llegaba, cuando estaba de lado, qué tan al lado llegaba y empezaba, sumaba centímetros y lo veías caminando por la barbería con una cinta métrica. Me compré una cinta métrica, una carpeta de esas de plástico y unas hojas blancas. Y iba ahí hacía Bueno, y dibujo, todos los dibujo. diseños de Mendoza, de la primera sucursal, la segunda ampliación, la Vía Porras Costa del Este, fue así, en un papelito. Literalmente todos los diseños los hacíamos así. ¿Qué quiero decir con esto? No hay excusa de, ay, es que yo no sé, es que un arquitecto cobra muy caro, es que un diseñador cobra muy caro. Y con el perdón de los arquitectos y los diseñadores de interiores, ustedes están para hacer un gran trabajo y hacen un gran trabajo, pero hay gente que no tiene con qué pagarles. Y es normal que tengamos que decidir aprender a hacer todos nosotros mismos para poder lograr avanzar, porque no tenemos el capital. Bueno, no importa, no hay plata. Hay que salir, mi mamá siempre decía, la plata está en la calle, hay que salir a buscar. Claro, entonces diseñamos todo, al final hicimos la ampliación y trajimos a un barbero para esa sucursal. Nos fue muy bien porque lo trajimos en noviembre, bueno, y diciembre fue un muy buen cierre para nosotros. El resto del equipo habíamos construido juntos una cultura de la empresa súper buena, donde todos eran muy amables, mucha atención al cliente, el equipo se llevaba muy bien entre ellos. Y obviamente cuando agregábamos una persona se unía muy fácil a esa cultura y empezamos a tener un crecimiento importante y ahí nos empezamos a decir, realmente lo que estamos haciendo está alcanzando a muchas otras personas. Ya en ese punto éramos 13 personas, si no me equivoco, Sí, o 12. 12 creo. Entonces, habíamos traído a algunas personas de afuera que les había cambiado la vida, que habían podido traer a su familia con sus hijos, empezamos a ver un poquito del propósito que habíamos visualizado años atrás. Y entonces empezamos a decir, yo creo que esto es lo que nos corresponde hacer. Entonces pasa ese diciembre y en enero nosotros nos sentábamos, impuestos y hablar con los contadores, etcétera, acomodar todo. Y dijimos, ¿qué queremos hacer? Porque es cómodo no crecer más, quedarse así, los 6 barberos ya entrenados, todo funcionando muy bien, es cómodo. Trabajamos, ganamos nuestros ingresos, pero realmente lo queremos ver así o pensamos que Dios nos está llamando a hacer algo diferente o a impactar más personas. Entonces, bueno, en medio de la conversación, Nerio me dijo, yo estoy sintiendo, me dice él, yo lo venía como percibiendo, yo decía, yo no me siento dueño de este negocio, me siento empleado, se lo decía a mi esposa, yo soy como el gerente, pero me contrataron. Este negocio no es mío, no sé de quién es el dueño. Entonces Nerio me dice en una conversación también, me dice, yo siento que Dios nos colocó una responsabilidad de crecimiento, no es algo que podemos escoger. Entonces, al final los dos, cuando todos apuntamos hacia la misma dirección, y eso es muy importante en la sociedad, estamos los 4, porque hablamos Nerio y yo, pero realmente nuestras esposas son súper fundamentales en todo, todas las cosas las conversamos con ellas, son miembros activos, para que sepan, los 4 socios, que son Nerio, su esposa, yo y mi esposa, trabajamos a tiempo completo los 4 en la barbería, o sea, no hacemos absolutamente ninguna otra cosa. Después de muchos errores de haber intentado hacer otros negocios, decidimos que este era lo principal y trabajamos full time ahí. Entonces, siempre, si todos jalan la carreta hacia el mismo lugar, es muy difícil que alguien la frene. Entonces, cuando nos poníamos de acuerdo, recuerdo que dijimos... Aparte, perdón, ignorando lo que todo el mundo dice de que no hay que poner todos los huevos en una sola canasta. Que muchas veces esa frase nos hizo ruido a nosotros y por eso intentábamos hacer otros negocios, otras inversiones, pero todo lo que hacíamos fuera de la barbería nos salía mal. Entonces decíamos, ¿qué estamos haciendo? Vamos a seguir hasta donde Dios lo permita y todos le metemos fuerza y esta vaina va a funcionar. Sí, y entonces los 4 jalando en la misma dirección al final nos permitía tomar decisiones. Recuerdo que una vez cuando estábamos como entre, bueno, abrimos otra sucursal o no, el miedo de gastar lo poco que habíamos ganado, porque todos piensan, las cosas de afuera se ven muy bonitas, pero cuando tú estás adentro tú dices, bueno, después de 3 años de trabajo, de mucho sacrificio, nos ganamos $10,000, $2,500 cada uno, lo tenemos ahí, 3 años de trabajo continuo, ¿qué hacemos? Vamos a abrir otra sucursal. Eso implica meter eso y más todo lo que tengamos de nuestro propio bolsillo, más el préstamo, más todo el flujo de caja de seguramente 3-4 meses. Entonces, es un riesgo, ¿no? También. Entonces, estamos en esa disyuntiva. Yo les dije una vez que creo que esta conversación fue antes de la remodelación, porque cuando hicimos la ampliación, estábamos debatiéndonos entre ampliar y poner 6 sillas o abrir una sucursal. Entonces, yo les dije, bueno, es muy simple. Yo les voy a preguntar por separado. En mi mente lo dije yo, no voy a preguntarle a cada uno por separado. Y si no hay quórum de todos de acuerdo, no una conversación grupal, porque siento que cuando estábamos en grupo
Si ya 3 dijeron que sí, el cuarto se ve en la obligación prácticamente. Claro, nadie quiere quedar como el que no quiere avanzar. Claro, entonces les voy a preguntar por separado, a cada uno. Dije, bueno, por separado les escribí me reuní con cada uno por separado y hasta que pasaron los meses y les seguía preguntando en diferentes ocasiones hasta que no conseguí un quórum de que todos sentían que la barbería necesitaba ampliarse en una sucursal, no lo hicimos. ¿Ves? Entonces, eso para mí es tirar todos en una misma dirección. Porque todos tirando en la misma dirección significa eso. O sea, que honestamente, y nosotros en nuestra sociedad, esto es algo muy personal nuestro interno, obviamente somos familia. La gente piensa que porque somos hermanos y no son nuestras esposas, la sociedad es hermosa y va a caminar sola. Pero la verdad es que no, hay que ser intencional y hay que poner parámetros. Entonces, nosotros una de nuestras filosofías es que cada uno tiene la total libertad de ser honesto consigo mismo y decirlo abiertamente en una reunión de socios sin sentirse juzgado por el resto, porque al final, bueno, si 3 quieren, como decíamos, si 3 quieren abrir una sucursal y el otro no, y decidimos no hacerlo por eso, entonces la otra persona se va a sentir mal. Claro, no. hay decisiones que en el día a día, para hacerlo, para los que tengan alguna sociedad que creo que pudiera pasarles, que hay muchos roces a veces en las sociedades, se hace cuesta arriba tomar las decisiones porque hay uno que está en desacuerdo, 2 que sí, 2 que no. Nosotros decidimos evitarnos el problema de que las decisiones fuesen tan trabadas. Entonces hay decisiones pequeñas de cada departamento que cada uno tiene su responsabilidad libre de tomarla solo. Luego entonces hay otras decisiones intermedias, medianamente un poco más importantes, donde si 3 votaron, el cuarto ni siquiera tiene que decir nada, porque ya hay 3 de 4, está decidido. Y luego hay decisiones que son tan importantes que el voto negativo de uno vale más que todos los demás. Entonces, Sí, en eso es que tiene que ser unánime, pues. Tiene que ser unánime. Los Voto 4 unánime. obligados o si no, no. La sucursal entra en ese renglón porque todos van a poner su tiempo, van a poner su dinero, van a cambiar su rutina personal, van a cambiar sus hogares porque aunque no lo crean, un negocio te cambia la vida por completo. No es solamente que, bueno, el trabajo y ya. Tú tienes que estar pendiente de día, de noche, en la mañana, vas y haces, cambias tu rutina, comes diferente, todo hace Hay diferente. imprevistos. Pasan muchas cosas. Constantemente, claro. Entonces, tomamos la decisión de hacerlo, pero en parte sintiendo que Dios nos estaba llamando a una responsabilidad mayor y a agregarle valor a muchas personas. Y abrimos en mayo del 24, ¿verdad? Sí, está bien. Y increíblemente, obviamente cuando tú abres un negocio, creo yo que lo correcto es ser un poco pesimista en el sentido de que tienes que esperar que tengan números rojos al principio, que no haya tantos clientes, que no consigas el personal correcto, que tengas que empezar a entrenar a las personas. Ese es un proceso. Gracias a Dios, creemos que cuando es el tiempo de Dios y Dios nos llamó a algo específico y tú tomas el camino correcto, lograste identificar, porque no es fácil identificar exactamente qué es lo que Dios quiere que tú hagas, hacerlo, luego ves un resultado muy diferente, muy rápido, donde Dios mete la mano. En Costa del Este, gracias a Dios, nos fue súper bien, muy rápido, con un personal que se adaptó a la cultura muy rápido, que empezaron a entender lo que queríamos hacer y nosotros también hemos ido creciendo, aprendiendo a dirigir y a gerenciar, a entrenar, a contratar. Todo ha mejorado, obviamente, con el tiempo, porque nadie nos enseñó. Entonces, cometimos montones de errores y seguimos creciendo. Aceptamos nuestros errores públicamente. Si yo tengo que pedirle perdón a un empleado por algo que hice mal, lo hago, porque es que nadie me hace mejor o peor que nadie. Simplemente yo tengo que entender que somos seres humanos y cada uno estamos en igualdad. Entonces, si me toca a mí aceptar el error, pues lo hago. Y si a algún colaborador le toca aceptar su error, pues lo hace. Y no tenemos que tampoco castigar severamente a las personas por eso. Lo hablábamos en estos días en una reunión con uno de los gerentes. Nosotros estamos como gerentes o como líderes de una organización para servir. Estamos para servir no solamente en la silla a los clientes, y estamos para servir también a los colaboradores, que entender que nosotros no estamos para mandar, sino que estamos para servir. Y que servir no es algo malo. Servir te llena de valor como ser humano. Servir a otro, el ser un siervo, que se utiliza esa palabra, no te hace menos. Por el contrario, es un privilegio ser un siervo, y lo estábamos comentando. Cuando atendemos a los clientes y les servimos y les traemos la bebida y le hacemos la barba y lo tratamos bien, eso para nosotros es un privilegio. Y lo mismo pasa con los colaboradores. Entonces no me hace menos. Y es algo un comentario que hice, que lo tengo en la cabeza últimamente, y es que probablemente mi trabajo me genera más dinero que muchos de los clientes que vienen a sentarse conmigo, pero yo les sirvo, porque no me hace menos servirle, atenderlo bien, que el cliente se sienta agradado, y la verdad que eso es algo maravilloso. Claro, entonces yo pienso también que nosotros
más bien yo me siento más orgulloso cuando siento que una persona que no tiene todo el poder adquisitivo del mundo viene conmigo en mi silla. No sé si te pasa a ti en particular. Si yo he tenido clientes que, por ejemplo, no sé, son ayudantes de cocina en un restaurante, que sabemos que en Panamá esos son los de los salarios más estándar, 700, 800 dólares al mes, y me siento tranquilo de saber que esa persona viene porque quiere recibir la mejor experiencia. Más aún yo doy todo por esa persona, porque sé que está haciendo un esfuerzo mayor para invertir ese dinero y vivir la experiencia conmigo en la barbería. O sea, y eso me ha pasado desde que fui empleado. O sea, no es algo que es ahora que soy dueño de empresa. O sea, desde que fui empleado, en donde sea que estuve, yo siempre trabajé en lugares de precio bastante alto. O sea, porque quería brindar una experiencia buena para los clientes de mucho servicio, porque muchas veces en el precio está implícito el tiempo que le dedicamos a la persona. Si es lógico, si tú estás cobrando $5 por un corte de cabello y la barbería se queda con la mitad o con, no sé, 40% de lo que sea, te estás ganando $3 por corte, no le puedes dedicar 30 minutos, 40 minutos a un corte de cabello, porque si sumas eso en el día no te alcanza para comer. Entonces, es inevitable. Entonces, eso te permite, para poder brindar un buen servicio, necesitas también un poco de dinero para poder cubrir el tiempo al final. Entonces, que esa persona decida invertir el 10%, no sé, el 5% de su ingreso quincena para cortarse el cabello, para mí me parece más valioso aún y darle mayor esfuerzo, porque está haciendo un sacrificio. Entonces, siempre valoramos mucho eso y le decía a él, no solo vamos a vivir de la clase alta, se lo digo mucho a clientes, o sea, no es que en Panamá seamos una población tan grande como para depender de un solo nicho, al final estamos abiertos a todos y servimos a quien sea, es parte de lo que hacemos. Pero creemos en la filosofía de nuestra empresa que nuestra responsabilidad hoy es servirle a nuestros colaboradores. O sea, yo tengo reuniones uno a uno con los muchachos muchas veces y le decía a alguno, no recuerdo ya de cuál de los chicos aquí de Costa del Este, le decía, enfócate tú y tu responsabilidad es servir y cuidar del equipo, de los clientes, y la cultura de la empresa, o sea, de que el ambiente laboral sea agradable para ustedes porque son los que están allí. Y mi responsabilidad es preocuparme por tu ingreso, por ti, por tu estabilidad, por tus ingresos, por tu clientela, por todo. Porque todas tus necesidades estén cubiertas, porque esa es mi responsabilidad. Y se lo digo de frente a cualquier colaborador y que los que puedan ver el video lo van a escuchar. Esa es mi responsabilidad hoy. Josué Mendoza se dedica a tiempo completo a pensar en cómo hacer que ganen mejor, que les vaya mejor, que trabajen menos horas, que tengan más tiempo con su familia, días libres, horarios, vacaciones. Todo lo que hemos pensado se ha hecho porque son beneficios que yo no tuve cuando fui empleado ni cuando abrí el negocio. Son beneficios que hemos decidido construir para nuestros colaboradores porque creemos que es parte de nuestro propósito. Porque las personas no vinimos a este mundo a vivir para trabajar, es lo contrario. Trabajamos para poder vivir nuestras vidas y disfrutar de eso, la familia, de nuestro ministerio, dependiendo de lo que cada uno quiera hacer, de cumplir sus sueños. El trabajo es una herramienta, no es el propósito. Entonces, nosotros como empleadores tenemos que entender eso y tenemos que promover de alguna forma que ellos tengan vida. Porque en este rubro de la barbería se acostumbra demasiado a que trabajamos de lunes a lunes, sin días libres, algunos trabajan de 7 de la mañana. Yo llegué a trabajar en una barbería aquí en Panamá que abría a las 6:30 de la mañana porque era salón de belleza, se acaban el cabello a mujeres, de 6:30 de la mañana a 7:30 de la noche, o sea, son 11, 12, 13 horas, o sea, es una cosa absurda, sin día libre. Entonces, que para pedir un día tenías que tener una justificación, voy para migración o algo. Entonces, romper con ese patrón y entender que hay otras formas de hacer las cosas y nosotros nos dedicamos a eso, nos abocamos a nuestros colaboradores y al final a ellos les va a ir bien y a nosotros en el proceso también. Entonces, es una filosofía que podemos compartir libremente porque siento que muchas otras empresas podrían hacerlo. Totalmente. Pensar en su gente, que todas las personas se sientan agradecidos del lugar en el que están. No como una maldición, como que me levante en la mañana y odio levantarme porque ya sé que tengo que ir a trabajar, sino que tengan la oportunidad de disfrutar, aunque sea un poco de lo que hacen. Bueno, un poco para cerrar, quiero agradecer a Panamá, porque seguramente me han visto por ahí en algunos que otros videos, y si bien hoy se ve todo muy maravilloso, todo muy bonito, yo creo que no lo hubiese podido lograr en otro país. Definitivamente estoy aquí no por el pasaje más barato, no por el primo que llegó primero. Estoy aquí porque Dios decidió que estuviera aquí. Mi hermano está aquí, mi esposa está aquí, todos los que estamos aquí estamos porque Dios decidió ponernos aquí para bendecir el país, para aportar a la sociedad, para bendecir a las personas y que esta oportunidad que tenemos hoy de vivir las vidas que están mucho más
más exitosas de lo que habíamos soñado. Es una oportunidad que 100% tuvo que ver este país. Estamos en el lugar correcto y queremos seguir trabajando para darle aún más nuestro esfuerzo, nuestra motivación, nuestro trabajo a ese lugar correcto. Así que gracias Panamá por la oportunidad y gracias a todas las personas que valoran lo que hacemos, que nos apoyan, que comparten los videos y que seguramente van a estar viendo algunos este material y que nos van a seguir en las redes de Los Mendoza en Podcast, que ese es el nombre. Claro. Así que vamos a hablar mucho más, vamos a decir muchas cosas más que tenemos por decir y vamos a escuchar a otras personas, eventualmente invitados de otros negocios que pudieran decir esas historias inspiradoras que tienen para compartir, que por supuesto la primera que queríamos compartir era la nuestra. Claro, y que, que entiendan que todo ese proceso que les contamos, quizás lo vayan a ver por partes, no necesitamos tenerlo todo claro al principio. Simplemente hay que apasionarnos por lo que hacemos, hacerlo bien como si fuera para Dios, hacerlo excepcional, hacer la diferencia y poco a poco las puertas se van abriendo. Nosotros, como le digo, no llegamos con el sueño de lo que estamos ahora. Si me preguntan hoy qué es lo que esperamos Mendoza Show, qué es lo que José Mendoza quiere hacer, es muy diferente a lo que cuando me vine la primera vez. Entonces, el propósito te va construyendo y Dios nos va mostrando lo que está de frente porque no tenemos la capacidad para ver toda la visión que Él tiene. Entonces, han pasado 9 años y obviamente nuestra perspectiva ha cambiado un montón y así les va a pasar a cualquiera. Y nosotros no somos extraterrestres. No es que somos los únicos que pudimos haberlo hecho, no somos los que no tenemos herramientas especiales, nadie nos dio dones, no nos dieron, quiero decir, no trajimos dinero diferente, no venimos de contextos familiares diferentes, nada. Simplemente vinimos y nos apasionamos por lo que hacemos y le tuvimos fe al Señor y ya, cualquiera lo puede hacer. O sea, simplemente es en cualquiera sea el área que estás trabajando, no tiene que ser barbería, al final eso aplica a cualquier emprendimiento, cafetería, comida, no sé, sastre, lo que sea, que cualquier herramienta que hagas, médicos, odontólogos, todo el mundo lo puede hacer. Simplemente es apasionarse realmente por lo que están haciendo y juntar un cúmulo de habilidades, experiencias e irla construyendo y llegar lejos, porque simplemente confías en que Dios te está abriendo las puertas. Bueno, eso ha sido todo por el episodio número 1 de este espacio de Los Mendoza en Podcast y gracias a Josué por ser mi compañero siempre en todo y gracias a ustedes. Nos vemos en el próximo episodio.